bonito es este día. Vamos a alabar al Señor. Digámosle al Señor que queremos estar en su presencia, que queremos llenura de su Espíritu Santo, que queremos ser bendecidos por Él, Señor. Queremos menguar, Señor, para que seas tú quien crezca. Oh Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Cristo. Queremos imitarte a ti, Jesús. Bendícenos, Cristo. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu amor, Padre. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, siendo indignos, estar a tus pies, Cristo. Yo quiero ser imitador tuyo, Jesús. Oh Señor, quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi vida. Yo te entrego mi corazón, Señor, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, qué alabanza. Hermanos, buenas noches. Estando en la presencia del Señor, digámosle a Dios, a nuestro Padre eterno, que queremos más de su presencia, que queremos llenura de su Espíritu. Dios les bendiga. Buenas noches. Hemos tenido un día lleno de bendición. Hemos orado por los enfermos. Hemos pedido llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer permanentemente en la presencia del Señor. Dice la leyenda que se cruzó en un camino la mentira con la verdad. Y se cruza la mentira con la verdad y la mentira le dice buenos días, verdad. Y la verdad le responde buenos días, mentira. Y le dice la mentira, hermoso día. Y la verdad se asoma y se percata de que de verdad el día es hermoso. Y le dice, pero más hermoso es el lago. Y la verdad corre a ver el lago y dice, sí, es muy hermoso el lago. Le dice la mentira, nademos. Y la verdad le dice, sí, nademos. Se quitan sus ropas. En ese momento entra la mentira y la verdad al lago. Y en un momento la mentira sale y se pone las ropas de la verdad y sale y se va. Cuando sale la verdad, ve que no están sus ropas, que se las había llevado la mentira. Pero la verdad no se quiso poner las ropas de la mentira. Y comenzó a caminar por la calle desnuda. Y la gente la reprochaba. Pero después la gente vio a la mentira disfrazada de verdad. Moraleja. Muchos prefieren una mentira disfrazada de verdad que una verdad al desnudo. Hoy tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo, al desnudo. Vivir en el primer amor, llenos de ese primer amor. Recordemos nuestro primer amor. ¿Cómo llegamos nosotros a ese primer amor en Cristo Jesús? Yo recuerdo que cuando llegué a mi primer amor, lo hice con una canción de Nancy Amancio, Arrebato. ¿Cómo recuerdas tú la llegada a tu primer amor? El amor en Cristo Jesús. Hermano, te invito que permanezcas en nuestro canal, que compartas nuestros videos, los comentes. Comentario respetuoso es un aliciente para seguir motivados, pero la motivación principal nos la da nuestro Padre eterno. A Él la gloria, la honra y todo el poder. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy a través del libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 14. Una enseñanza
muy bonita. Cuando David desea llevar el arca del pacto a la ciudad de David. Leamos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Baalat de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban el son de arpas, liras, panderetas, citrios y cimbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se extendió contra Usa. Por su atrevimiento lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como yo no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban al arca cuando David sacrificó un toro y un terreno engordado. Es palabra de Dios la que leemos en este momento. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que donde está su presencia, allí hay bendición. La vida de las personas cambia cuando estamos en la presencia del Señor. Ese ejemplo que nos da esta enseñanza es precisamente el arca del Señor estando en la casa de Obed Edom. Durante 3 meses recibió gran bendición. Fue el Señor llenando esa casa porque estaba la presencia del Señor con Obed Edom y toda su familia. El tema que vamos a utilizar para esta enseñanza del día de hoy es: ¿cómo está tu corazón para recibir al Señor? ¿Cómo está tu corazón para recibir al Señor? El libro de 2 de Samuel que acabamos de leer, en el versículo 11 y 12, se lo reitero, nos dice: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Esa motivación de la bendición de Obed Edom y toda su casa fue la que llegó a oídos del rey David. Y el rey David se alegró y danzaba cuando fue por el arca, porque él dijo: sin duda, esa bendición de la presencia de Dios en la casa de Obed Edom es la que yo quiero también en mi casa. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuántos quieren estar delante de la presencia de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios? Amén. Amén.
Hoy en día, hermanos, hoy en día no tenemos el arca. No tenemos el arca del pacto o el arca de la alianza que fue construida por mandato de Dios en el tiempo de Moisés. No tenemos el arca, pero hoy en día tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia que nos llena de la presencia de Dios. Es la palabra de Dios escrita. Y esa es la presencia que nosotros debemos pedir, tomar. Yo tomo tu palabra, Señor, y me lleno de tu palabra y quiero estar en tu presencia. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Sabes qué tenemos hoy? Además de la palabra escrita, tenemos el nuevo pacto que fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que fue derramada para expiación de tus pecados y los míos, hermanos. Por eso nosotros debemos recibir a Cristo Jesús y llenarnos de su presencia, porque sabemos que cuando tenemos a Cristo con nosotros, cuando Él nos da su Espíritu, por eso Él nos dijo, recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Hay unas preguntas y yo quiero hacerles esa pregunta a ustedes. ¿El arca de la alianza o del pacto tenía poderes? La respuesta que este siervo les quiere dar en este momento es no. El arca no era la que tenía el poder. Era la presencia de Dios que bajaba en ese momento, o estaba en el arca la que hacía los milagros. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El arca, dentro del arca, leamos lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 4. ¿Qué contenía el arca? El arca contenía unos elementos. Entre esos contenía la vara de Aarón florecida. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 4? El cual tenía el altar de oro para el incienso. Ajá. Y el arca del pacto, Ajá. toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que Ajá. contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Ajá. Entonces mire lo que dice allí. Estaba dentro del arca la vara de Aarón que había retoñado. Pero le voy a preguntar algo a usted. La vara en sí de Aarón que había retoñó por sí sola, era un palo seco, o fue porque sobre esa vara estuvo la presencia de Dios. Fue por la presencia de Dios, ¿verdad? Contenía el maná. Había una copa que contenía el maná. Estaba dentro del arca. Pero el maná, ¿quién se lo dio al pueblo de Israel? Dios, ¿cierto? Contenía la tabla de los 10 mandamientos. Pero la tabla de los mandamientos de por sí sola tenía bendición para ellos. No, era la presencia de Dios, la palabra de Dios que le había dado escrita a Moisés, la que él quebró cuando estaban adorando un becerro de oro, y después le tocó subir de nuevo al monte para escribir los mandamientos de la ley de Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, mire lo que pasó. El pueblo de Israel tenía consigo el arca y estaban siendo azotados por los filisteos. Y ellos dijeron, llevemos delante de nosotros el arca para pelear contra los filisteos. Pero estaba en el templo, estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y esas dos personas habían hecho lo que desagradaba al Señor. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Iban y profanaban cuando hacían ofrenda con un trincho, sacaban la carne que estaban preparando para ofrecerla al Señor. Y también de los becerros sacaban lo más gordo sin haberse ofrecido y se lo llevaban. Ofendían al Señor. Y ellos dijeron, llevemos el arca delante de nosotros para pelear contra los filisteos. Y llevaron el arca. Y ahí, tenga su garrotazo, los filisteos les pegaron una zamarreada, una pela. Y entonces en ese momento perdieron la batalla. Y murió Ofni y Fines. Murieron los dos. Y después que mueren ellos, el arca no tenía el poder. Era la presencia de Dios que bajaba sobre el arca.
Ellos creían que llevar el arca a la batalla les haría ganar la guerra, pero el pueblo estaba en desobediencia. Era la presencia de Dios que los llenaba de poder a través de su Espíritu Santo, que combatía contra grandes ejércitos. Recuerden que el ejército en el tiempo ¿cómo es que se llama este que tocó la trompeta? Que tocó la trompeta y no utilizó armas. Se me va la palabra en ese momento. Esforzado y valiente. En ese momento, él tocando la trompeta no utilizó armas, la llenura del Espíritu Santo le permitió. Ahora el Espíritu Santo me permite recordarlo. Pero no utilizó armas y destruyeron el ejército de los amonitas. También estuvo el Espíritu Santo dándole poder al pueblo de Samaria cuando los sirios los tenían sitiados, y fue la presencia de Dios que permitió a través del Espíritu Santo derrotar al pueblo de los sirios. Entonces el arca en sí sola no era la que tenía el poder, sino la presencia de Dios. ¿Sí? Gedeón. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tu llenura me permite recordar. Gedeón no utilizó armas, tocando trompetas y reventando cántaros. Eliminaron al pueblo de los amonitas. Entonces, cuando los filisteos derrotan al pueblo de Israel, ellos toman el arca y se llevan el arca. Y se llevan el arca y deciden, como ofrenda contra el pueblo de Israel, llevarse el arca con ellos. Pero se llevaron el arca y resulta que en ese momento, cuando la llevan, la tuvieron en 5 localidades. Las 5 localidades donde tuvieron el arca: en Asdod, en Gaza, Ascalón, en Gat y Ecrón. Y en esas 5 ciudades, adivinen qué pasó. La presencia del Señor les permitió a ellos tener tumores y plagas, ratones que los atormentaban. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron atrevidos. Cuando toman el arca, la llevan y la ponen en el templo donde tienen y adoran a su rey Dagón, a su dios Dagón. Y allí en ese momento, Dios tumbó esa estatua que ellos tenían y la decapitó. Y cuando ellos comenzaron a sufrir todos esos traumas, entonces dijeron: no, esta arca no la podemos tener con nosotros. Y decidieron en últimas, por instrucción de sus sacerdotes, hagan ofrenda, hagan estatuas de los tumores de oro y de los ratones de oro, y colóquenla en el arca y pónganla conducida por dos vacas, y pónganla que se direccione, y si se va sola hacia el pueblo de Bet-Semes, en esa dirección, allí sabremos que Dios nos ha quitado esta ofrenda y que era por mano del Señor. Pero si se desvían las vacas conduciendo el arca, fue pura casualidad. Y las vacas se fueron derechitos a Bet-Semes. Se fueron derechitos. Y cuando llegaron a Bet-Semes, ¿sabe qué hicieron en esa localidad? Los de ese pueblo que recibieron el arca, primero cuando llegaron, sacrificaron las 2 vacas para darle gloria a Dios. Ya estaba el arca con ellos. Pero se atrevieron a observar, a destapar el arca. Y ahí en ese momento nos dice la Biblia que hubo 50.070 personas murieron por el atrevimiento. Y cuando ellos entregan el arca, dicen: por esta muerte se la entregan a Abinadab. Y estuvo en la casa de Abinadab el arca durante 20 años. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Y allí en la casa de Abinadab no pasó absolutamente nada. Y entonces ahí es donde David decide ir por el arca para llevarla a la ciudad de David, a la casa de David. Y cuando va en ese camino con el arca, porque cree que el arca se va a caer, y pone su mano y la toca y allí cae muerto. Y cuando cae muerto, David se llena de temor y decide entregar el arca para que esté en la casa de Obed-Edom. Y en la casa de Obed-Edom, allí el poder sobrenatural de Dios permitió que el arca lo llenara de bendición. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nosotros hoy en día, hermanos, les repito, Jesús
nos da a nosotros la bendición. Y cuando nosotros sabemos utilizar, no tenemos el arca, tenemos la Biblia. Pero cuando nosotros sabemos utilizar la Biblia, esa Biblia es un arma más poderosa, incluso más poderosa que una M60. Nos sentimos mejor armados. Algunos creen que porque tienen un arma, un fusil en sus manos, están llenos de poder. Nosotros tenemos un arma más poderosa que un cañón, la Biblia. Pero la Biblia la tenemos que saber utilizar, porque es la presencia de Dios en nosotros. Y mire lo que dice Jesús. En la Biblia está contenido eso. Y recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo que le dio llenura a Cristo Jesús cuando Él estaba siendo bautizado, para recibir poder, y a través de Él se hicieron todos los milagros. El mismo que estuvo con los apóstoles, el mismo que estuvo con el apóstol más grande de todos, que fue el apóstol Pablo. Estuvo con el apóstol Pablo. El mismo Jesús nos dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí y las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben dónde está eso? En la Biblia, en esa arma. Esa es la presencia que yo quiero tener. ¿Cuántos quieren tener esa presencia? Amén. Amén. ¿En dónde encontramos esa revelación? En la palabra. Pero ¿sabe qué hacen muchas personas? La Biblia la tienen. Es que yo tengo la Biblia en mi casa. Sí, yo tengo la Biblia. La tengo en un altar. Y tengo un altar y la tengo adornada con dorados, con lujos. Y yo la tengo en la biblioteca. Es el libro principal de mi biblioteca. Y eso le pasó a Abinadab. Abinadab tuvo el arca en su casa durante 20 años. ¿Y qué pasó? Nada. En cambio, cuando nosotros tenemos la Biblia y sabemos utilizar la Biblia, sabemos usar su palabra y nos llenamos de la presencia del Señor, inmediatamente tenemos la bendición de Dios y recibimos el poder que allí está prometido. Recibir el poder del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo nos permite a nosotros caminar sin miedo, llenos de su luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Dios nos ha prometido, y mire, a mí me lo ha prometido. Él me regaló una promesa a mí. Proverbios 2, versículo 1 al 5. Me dijo, si tú anhelas andar en mis palabras, atesoras los mandamientos de Dios, y si inclinas tu oído a la sabiduría, entonces vivirás en el temor de Dios y recibirás el conocimiento. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios también te dice a ti. Y esa es la presencia de Dios que nosotros debemos reclamar. Tener esa llenura del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero ¿sabes qué debo hacer yo? Yo me debo de activar. Yo me debo de activar para poder tener esa llenura del Espíritu Santo. Para poder estar en la presencia del Señor. Ah, no. Yo tengo la Biblia ya abierta en el Salmo 91. Ahí está. Pero la Biblia de por sí, sola, si tú no la utilizas, y si no caminas por fe y crees que su palabra es vida, no va a ser nada en tu vida. Escucha bien. En 3 meses estuvo el arca en la casa de Obededón, y en la casa de Obededón hubo unos milagros y una bendición para él y para toda su casa. La clave. ¿Sabe cuál es la clave? Es el corazón de las personas receptoras de la presencia de Dios. El Espíritu Santo te acompaña siempre
Amén, amén. Amén. Yo digo amén y lo recibo. Señor, quédate conmigo, entra en mi corazón. Amén, porque siento que tú estás conmigo. Otros dicen, no, pero es que, según dicen que el Espíritu Santo muere en el corazón de uno, pero yo estoy más arrancado que, yo estoy más llevado, vivo más enfermo. Entonces, ¿será que estamos hablando palabras de fe? ¿Sí? La fe que agrada a Dios es cuando nosotros hablamos palabras sinceras y creemos en la presencia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, y que a través de su palabra podemos alcanzar las cosas inimaginables. El poder sobrenatural de Dios está en nosotros. Amén. Amén. Allí hay una parábola que quiero que hagamos semejanza y que leamos rápidamente con respecto a las llenuras y quienes saben recibir la presencia de Dios y quienes no. La parábola del sembrador, capítulo 8 de Lucas, versículo 5 al 8. Leamos la palabra del Señor. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue Ajá. pisoteada y los pájaros se la comieron. Ajá. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Ajá. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Amén. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces, mire, si uno escucha la palabra del reino y se interesa por ella, recibe producción al 100 por 1. Pero si usted recibe la palabra, supuestamente la recibe, pero no la entiende, si no hay un deseo intenso en su corazón, eso pasa como en la semilla que cae en el camino. Llega y no pasa absolutamente nada. Porque ¿sabe qué hace esa palabra en usted? Se neutraliza porque llega Satanás, el diablo, y es el ladrón que sabe que esa palabra la va a neutralizar y que tú no te llenes de la presencia del Señor. La segunda, cuando cae en terreno pedregoso, ¿qué pasa allí? Cuando cae en terreno pedregoso, usted la escucha, la acepta, pero vienen las preocupaciones. Las preocupaciones, los afanes, te hace que no eches raíces. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Ay, es que me van a cortar la luz. No, allá en la iglesia te lo resuelve. Yo que voy a ir para la iglesia, y yo allá en la iglesia no puedo resolver. Yo tengo es que trabajar para poder pagar mi recibo. Eso es lo que dice la gente. En la iglesia a mí no me dan de comer. Error del diablo. Embuste del diablo. Y esa palabra sucumbe. Sucumbe, pero cuando nosotros recibimos la palabra y la hacemos que germine en nuestro corazón, inmediatamente produce buen fruto. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Allí es donde está la enseñanza. ¿Por qué la Biblia nos revela que el arca de la alianza en la casa de los filisteos, cuando ellos la tomaron, no pasó nada? Porque la tomaron como afrenta y porque ellos la colocaron semejante supuestamente a su dios Dagón. Allí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué pasó? ¿Por qué el arca de la alianza en la casa de Abinadab no pasó nada? Porque no le prestó atención. Para él, así el arca de la alianza, así allá la tengo, así allá está. A veces nos dicen a nosotros: usted tiene la Biblia, repitamos eso, usted tiene la Biblia en su casa, así yo tengo la Biblia. Pero ni siquiera sé en qué libro empieza la Biblia ni cuál termina. No sé cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. No sé cuántas son las epístolas del apóstol Pablo. No sé cuántos son los evangelios del Nuevo Testamento. Ni siquiera sé cuántos son los salmos o cuántos son los proverbios. Tengo un libro más en mi casa como cualquier otro. Entonces, por eso tampoco la Biblia hace en mí nada, porque yo no me intereso por recibir la palabra y nutrirme de esa palabra, porque la palabra de Cristo Jesús es como río de agua viva. Brota en nosotros bendiciones cuando la recibimos y nos interesamos por ella y la sembramos en nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Y sabes qué pasó? Les hablé de los filisteos de Abinadab, no pasó nada. Pero ¿sabes qué pasó?
en la casa de Obededón, Obededón fue un buen siervo. Repitan conmigo, Obededón fue un buen siervo. Él sí supo saber para qué era la presencia de Dios en su vida. ¿Y sabes qué logró Obededón? Obededón logró que teniendo el arca recibía la bendición, y no únicamente bastó con esa bendición. Cuando el rey David tomó el arca de la casa de Obededón y la llevó a la casa de David, Obededón fue puesto en el templo como principal del templo, como portero del templo de Dios. Y allí mismo estuvieron sus 68 hermanos. Y los 8 hijos que tuvo Obededón también fueron bendición. Y fue bendecida la casa de Obededón hasta la 3ª generación. ¿Cómo te parece? Por llenarse de la presencia de Dios. Hoy quiere recibir la bendición del Señor. Vive lleno de esa presencia de Dios. Nútrete con la palabra de Dios. Vive lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es para nosotros verdadero alimento, es verdadera comida, es verdadera bebida. La palabra de Dios, allí, absolutamente toda. Que es que a mí me gusta más leer Romanos que Corintios. Bueno, lea Romanos, pero viva la palabra de Dios. Pero no olvides que tienes que instruirte, leer el Antiguo Pacto, pero lee el Nuevo Testamento, los Evangelios. Estamos en el tiempo de la gracia, pero en el tiempo de la gracia tenés que alimentarte de la palabra. Por eso David, cuando recibió la bendición, cuando vio la bendición de Obededón, dijo: yo quiero esa bendición. Hoy en día, nosotros ¿qué decimos cuando vemos al pastor, al sacerdote, al diácono, al evangelista, al profeta bendecido? Yo quiero esa bendición, yo quiero tener esa bendición. Pero para tener esa bendición, ¿qué debes hacer? Para tener esa bendición, ¿en qué te debes mover? En la llenura del Espíritu Santo, en la presencia del Señor, y masticar la Biblia. Coma palabra, es lo más bonito, lo más importante. Porque yo envidio, no Señor, yo busco también la presencia de Dios. Yo busco la presencia de Dios. Y si yo busco la presencia de Dios como la tienen mis hermanos bendecidos, de seguro Dios también me da bendición, porque Él no rechaza a los que van a Él. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, nos dijo Jesús. Amén. Amén. El libro de Primera de Corintios, versículo 16 al 38, nos dice que Obededón fue portero y sus 68 hermanos fueron porteros del templo del Señor, bendecidos por siempre. Yo te quiero terminar dejando esta tarea, hermano. Decídete buscar la bendición estando en la presencia de Dios. Hermano, es tiempo de dejar el viejo hombre, de estar en la presencia del Señor. Recibe la bendición de Dios que está allí en su palabra. No tenemos el arca hoy, tenemos la Biblia. Y la Biblia es la palabra viva del Señor. Permíteme, hermano, bendecirte, orar por ti y que tú ores por mí. Hasta una próxima oportunidad.